A partir de este momento y durante la próxima hora, hablaremos de cáncer. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Comienza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología, desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos. Bienvenidos, ya estamos aquí cumpliendo una cita semanal con Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. Gracias por compartir con nosotros todos estos mensajes alrededor de la salud, este trabajo permanente alrededor de la promoción y prevención del cáncer y todos aquellos temas que vamos adjuntando al propósito fundamental que nos sirve para que este espacio sea permanentemente de salud. Y en ese orden es que hoy tenemos 3 temas importantes para desarrollar que les voy a enunciar de inmediato. El Instituto Nacional de Cancerología se adapta a estos tiempos difíciles y no, bajo ninguna circunstancia, establece ninguna lejanía con sus pacientes, a pesar de que se dificulta la locomoción, el desplazamiento, por las razones ya conocidas. Por eso está un programa, una modalidad que es la de la telemedicina. Y de eso vamos a hablar precisamente con uno de nuestros invitados que nos va a contar en qué consiste, cómo se está prestando, a dónde apunta este esfuerzo del INC adaptándose a estos tiempos de la pandemia. El próximo 29 de mayo, a instancias de la Sociedad Mundial de Gastroenterología, el calendario de la salud nos marca que es el Día Mundial de la Salud Digestiva. Por eso será también motivo de conversación con invitado en el programa. En nuestra sección habitual de El Pastillero, vamos a hablarles de un tema que muy probablemente ha tocado a muchos de quienes hoy nos acompañan, no solo en la radio, sino en nuestro Facebook Live y también en el canal de YouTube, y es la inapetencia que se puede generar cuando hay tratamientos específicos para atacar el cáncer, uno de ellos la quimioterapia oral. Y digo que muchos porque es una enfermedad que lastimosamente se diagnostica más continuamente de lo que quisiéramos, pero también nos están escuchando y viendo personas que nada tienen que ver con el tema de manera directa, pero que enterarse, conocer, ilustrarse les puede servir ante la eventualidad, Dios no quiera, de un diagnóstico directo o de alguien que forme parte de su escenario de familia. Al cierre, como es habitual, les vamos a dar información de a dónde pueden ir a donar sangre durante estos días. Y vamos a reiterar teléfonos que por fortuna han sonado mucho. Me contaron esta semana desde el banco de sangre que hay muchas personas que están reportando el deseo para que se vaya a su conjunto residencial, su torre de edificios, etcétera, y poder hacer una donación ordenada, cumpliendo los protocolos de sangre para los pacientes oncológicos del INC. Así que sigan todo este transcurrir del programa, que ya promediando el cierre les vamos a contar cómo pueden participar ustedes de estas campañas de donación de sangre, pero también dónde lo pueden hacer si es que ya por razones de su rol de trabajo, etcétera, pues tienen que salir a calle y no están en la cuarentena. Saludo entonces en consecuencia a nuestro primer invitado que ya está aquí con nosotros y como les decía, estos son tiempos para poner a prueba el ingenio, la creatividad y encontrar nuevos caminos de cómo estar al lado de los pacientes y más en una institución referente como la que nos ocupa siempre en destacar con su trabajo de promoción y prevención alrededor del cáncer, como es el Instituto Nacional de Cancerología. Y les decía que entonces ha tocado entrar, y cuando digo el tocado no es porque sea un esfuerzo, sea algo que por fuerza de la pandemia pues había que adoptar, no, porque son
también pasos que da el instituto para irse aparejando con todos los desarrollos y toda la tecnología que conectada con la ciencia de la salud está ya a disposición de todos. Y es la telemedicina. Por eso está con nosotros y lo saludo ya al doctor Leonardo Enciso. Él es hematólogo del INC y con él vamos a hablar de cómo es ese programa, cómo es esa modalidad de atención para los pacientes. Doctor Enciso, muy buenas tardes. Bienvenido aquí a Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, a usted por su invitación. Yo acá desde el Cancerológico atendiendo su entrevista y su invitación. Muchas gracias. Bueno, no, a usted, ni más faltaba, a usted por estar muy pendiente y facilitarnos este contacto de la posibilidad de realizar esta entrevista para toda nuestra audiencia. Hablaba de cómo las instituciones de salud, como muchas otras más en otros campos, han tenido que ingeniárselas, por decirlo de la manera más coloquial, frente a lo que implica cuarentena, confinamiento, una decisión importante de limitar el movimiento de la gente frente a lo que es el coronavirus, el COVID-19, esta época de pandemia. Y entonces esto implicó alterar un poco toda esa cotidianidad y rutina que existía para atender en el instituto intrahospitalariamente a los pacientes del INC. Entonces mi pregunta es, ¿esa es la consecuencia de llegar a la telemedicina o ya se estaban dando pasos previamente a este momento que está viviendo hoy la población mundial, doctor Enciso? Ok, bueno, el Instituto Nacional de Cancerología ha venido trabajando ya desde hace varios años en el proyecto de telemedicina, básicamente teniendo la consideración de que los especialistas en el tratamiento del cáncer no están disponibles en todo el país y tenía el instituto una idea, o sigue aún manteniéndola, de poder ofrecer servicios a personas que no se encuentran en Bogotá y que, digamos, o tienen problemas para desplazarse. Esta idea original había venido desarrollándose ya hace un tiempo y existía un proyecto de telemedicina que pues, venía concretándose paulatinamente. Pero la emergencia por la pandemia de COVID-19 nos enfrentó a un escenario completamente nuevo en el que tuvimos que adaptarnos rápidamente para poder garantizar que era posible continuar prestando servicios a los pacientes dentro de la normatividad vigente en el país para esta modalidad de atención y utilizando de manera racional los recursos que el instituto tenía disponibles dentro de la flexibilización del decreto reglamentario 538 que emitió el gobierno nacional ha permitido para la utilización de herramientas de comunicación con los pacientes. Y eso, resultado de ese esfuerzo, en este momento hemos empezado a tener dos modalidades de atención de telesalud, que son la teleorientación y la telemedicina interactiva, utilizando los recursos tecnológicos que el cancerológico ya tenía para disponibles y aprovechando al máximo estas capacidades para poder ofrecerle a la mayor parte de los pacientes que podamos la posibilidad de una atención adecuada sin necesidad de que se desplacen hasta el instituto. Teniendo, digamos, claro que esto tiene unas limitaciones y solamente se puede aplicar en ciertos escenarios. Sí, doctor Enciso, debí, y lo hago ahora, comenzar un poco la charla, aunque muy importante lo que usted ya nos ha podido ir acercando frente a lo que es el conocimiento de la práctica de la telemedicina en el instituto. Debí comenzar por algo que muchos hemos escuchado nombrar y que de pronto, producto de nuestra ignorancia, relacionamos como sinónimo o como algo muy directo con la telemedicina, y es la telesalud. ¿Podemos hablar de telesalud y telemedicina como conceptos iguales o uno abarca el otro o uno jerárquicamente está por encima del otro? ¿Cómo lo podemos definir, doctor Enciso? Perfecto. Entonces, la telesalud existe en Colombia ya desde hace varios años
como un conjunto de actividades que abarca varias formas de prestar servicios. Digamos, la telemedicina es una de las modalidades de telesalud que están reglamentadas en Colombia. La reglamentación se hizo el año pasado a través de una resolución que reglamentó todas las actividades de la telesalud. La telesalud tiene varias actividades. Primero está la teleorientación en salud, que es básicamente una actividad en la que a través de la línea telefónica se da orientación a los pacientes sobre cualquiera de los componentes de la atención en salud, desde la prevención, el diagnóstico, la promoción, el tratamiento o el seguimiento, y también educación. Otra de las modalidades de telesalud es la telemedicina, que es básicamente la comunicación por un medio de video como el que estamos haciendo el día de hoy, usted y yo. Esta telemedicina se puede dividir en una telemedicina interactiva y crónica, en la cual estamos conectados en tiempo real a través de una llamada de video, o de manera sincrónica, si yo grabara un video y se lo enviara a mi médico para que él lo revisara y después me contestara respecto a lo que yo le dije. Existen otras modalidades de telesalud. Una de ellas es la teleexperticia, en la cual un médico no especialista de otro hospital se comunica con un médico especialista que está en otra localización para comentar un caso y recibir asesoría. Eso se llama teleexperticia. Y existe también el teleapoyo, que es básicamente una, digamos, comunicación entre dos profesionales de la salud para comentar un caso sin que necesariamente implique una interacción directa. Entonces, esas modalidades de telesalud son las que existen en el país y en este momento el instituto ha empezado a implementar estas diferentes modalidades de manera gradual. Inicialmente, a través de la realización de teleorientación, ya también en este momento, mediante la realización de consultas por telemedicina interactiva sincrónica a través de videollamadas. Sí. Bueno, estamos hablando con el doctor Leonardo Enciso a esta hora del mediodía aquí en nuestro programa Vida y Cáncer del INC por Radio Red RCN y por el Facebook del Instituto, haciendo Facebook Live InCancerología, al igual que por el canal de YouTube InCancerología. Son tres plataformas, bueno, dos plataformas y nuestra tradicional radio donde ustedes pueden encontrar este programa. Y con él estamos hablando de la telemedicina. En la respuesta anterior hacía alusión al concepto mayor, que es un poco lo que nos estaba diciendo que es la telesalud. Es decir, cómo podemos entender telesalud y medicina, ya nos lo decía él. La telemedicina es prácticamente, a riesgo de no equivocarme, o si no es así, usted me corregirá, doctor Enciso, la telesalud, la telemedicina es como uno de los atributos que tiene la telesalud. Y en ese orden de ideas, doctor Enciso, quisiera que fuéramos un poco específicos en que le contara a nuestros oyentes y quienes nos acompañan en el Facebook Live y en el canal de YouTube, qué modalidades más explícitamente, cuáles son en esta primera fase los servicios con los que está contando la telemedicina, hacia dónde apunta, doctor Enciso. Perfecto. En este momento, en el cancerológico, prestamos dos modalidades de telesalud. Uno es la teleorientación en salud. Básicamente es una modalidad en la que a través de una llamada telefónica, el paciente se comunica con su médico tratante y recibe un grupo de orientaciones respecto a su enfermedad y a su condición. Y la otra modalidad es la telemedicina interactiva, en la cual un paciente se conecta a través de una llamada de video con su médico tratante para poder realizar una consulta. Y digamos que en esa modalidad de telemedicina interactiva utilizando video, es posible realizar prescripciones de medicamentos, emitir órdenes de laboratorio y es realmente una forma de consulta sin necesidad de que el paciente asista a los... Es muy importante decir que no todas las consultas se pueden realizar por estas modalidades de atención. Como por ejemplo, las citas de primera vez, necesariamente los pacientes tienen que asistir a la cita para valoración médica. No hacemos citas de primera vez en este momento por telemedicina.
pero pacientes que se encuentren en seguimiento luego de tratamiento, pacientes que se encuentran en tratamiento y necesitan solamente hacer su consulta de seguimiento, pacientes que reciben medicamentos orales y necesitan volver a tener la formulación de sus medicamentos para que no se agoten. Todo este tipo de actividades puede realizarse a través de estas modalidades de telesalud. El objetivo que se ha planteado el instituto es tratar de limitar el número de visitas de los pacientes al hospital para que se reduzca la exposición de pacientes, familiares y de personal de salud que tengan menos riesgo de infección por COVID-19, que puede ser particularmente serio en las personas que se encuentran en tratamiento para el cáncer de cualquiera de las modalidades de tratamiento. Bueno, estamos experimentando. Ustedes saben que este es un esfuerzo que hacemos desde hace algún tiempo cuando decidimos reiniciar esta temporada con nuestro Facebook Live y con el YouTube. Corremos siempre el riesgo de que esta es una transmisión que está mediada por las características de los servicios de Internet que tienen cada uno de nuestros invitados, y esto lo explico fundamentalmente para quienes tienen la fidelidad de acompañarnos cada 8 días en nuestra señal de la radio. A veces experimentamos esas dificultades, pero entenderán que se sale de nuestras manos y ya son factores externos. Pero bueno, ahí vamos poco a poco adelantando la charla con el doctor Enciso. Doctor Enciso, entremos un poquito imaginariamente, si usted me lo permite, a descifrar cómo es una consulta virtual eventualmente. O sea, sabemos ya que es el uso de la tecnología como esta que estamos en este momento desarrollando para esta transmisión, pero debe cumplirse con algunas características específicas. ¿Han encontrado ustedes pues el problema que enfrenta un país como el nuestro del tercer mundo, que es el de la conectividad, cosas de ese tipo? ¿Eso cómo lo desarrollan ya en el trabajo de campo, doctor Leonardo? Bueno, entonces, digamos, nosotros hicimos inicialmente un trabajo de entender cuáles eran las capacidades tecnológicas de nuestros pacientes. Estamos adelantando en esta semana una encuesta que ya está en las redes sociales del instituto, a la que invito a los pacientes a contestar, donde estamos preguntando cuáles son sus recursos tecnológicos, qué tienen las personas en su casa. Digamos que la idea de poder implementar tanto una orientación, para la teleorientación solamente se necesita tener un teléfono con el cual nos podamos comunicar y un correo electrónico al que le podamos eventualmente mandar algunas órdenes. Para la modalidad de telemedicina interactiva, se puede realizar a través de un teléfono, de los teléfonos inteligentes que en este momento muchas personas tienen en el país, o directamente a través del computador. Básicamente, lo que hemos hecho ha sido que empezamos todas las citas llamando al paciente por teléfono. Cuando nos comunicamos con el paciente, le preguntamos si tiene en su casa internet, computador, o posibilidad de conectarse a través de su teléfono. Si nos contesta que sí, lo que hacemos es que desde nuestro correo electrónico institucional le enviamos un vínculo para que el paciente pueda conectarse a una llamada de video y acompañamos al paciente por teléfono hasta que el paciente se conecta a su llamada de video e iniciamos la cita de telemedicina interactiva. Lo primero que hacemos es identificar correctamente al paciente. Identificamos que el paciente nos conteste cuál es su fecha de nacimiento, su número de identificación, que el paciente se encuentre, digamos, en una zona donde lo podamos atender, en un sitio suficientemente iluminado, tener a mano lápiz y papel para poder anotar las recomendaciones del médico, y si se tienen preguntas también es posible tenerlas anotadas. Y durante la realización de la consulta empezamos una conversación con los pacientes. Le solicitamos autorización para realizar la grabación de la videollamada, y si el paciente autoriza, esa videollamada queda grabada y puede ser parte de la historia clínica. En caso contrario, la videollamada no se graba, simplemente se registra en el video. Y realizamos la consulta buscando de alguna manera que el paciente nos cuente sus problemas y hacemos, digamos, algunas cosas para poder realizar un examen lo más detallado que nos permita la videollamada.
Durante ese procedimiento, el médico identifica que es necesario que el paciente asista al hospital e indica que debe desplazarse, ya sea al servicio de urgencias de nuestra institución o que asista presencialmente a la consulta. Básicamente ese es el proceso. Pero mire que en esa narración que usted hace, que espero que sobre todo mis amigos de la radio han podido captar de la mejor manera, me nace una inquietud que es casi que opuesta a lo que planteábamos antes sin que sea divorciable. Me explico. Hablábamos de los problemas de conectividad que evidentemente aún afectan a un país como el nuestro. Pero esa telemedicina, doctor Enciso, y hacia allá se orienta la pregunta, nos pone en un escenario también bien interesante, con la manera que usted cuenta, o como la manera que usted cuenta se hace. Y es que permite muchas veces, y hacia allá quiero que usted se refiera si le parece, que se pueda conectar con pacientes que están en zonas realmente bastante lejanas, de pronto desde el punto de vista terrestre, etcétera, o de llegada a un centro de atención o a una puerta de entrada en salud muy difícil, y se llega a través de esta tecnología y puedan encontrar cercanía con servicios de salud, ya sea a través de la telemedicina, ¿no le parece? Exactamente. Cuando nosotros pensamos, muchas instituciones en el mundo tienen experiencias de telemedicina, pero nosotros tenemos que adaptarnos a nuestra realidad. No todos nuestros pacientes tienen computador con internet, no todos nuestros pacientes tienen teléfono inteligente. En muchas ocasiones, el único recurso que han encontrado las personas para mantener el contacto con sus médicos ha sido el teléfono. Y la teleorientación, esa estrategia de poder dar orientación en salud a los pacientes que están distantes y poderles decir, interpretar sus síntomas y poder tener una comunicación con ellos y orientarlos, ha sido supremamente importante. Es decir, que nuestro programa de telesalud tiene el objetivo de ser inclusivo para todas las personas del país, que podamos llegar a la mayoría de las personas independientemente de que cuenten o no con todos los recursos tecnológicos. Quiero decir que lo ideal es que los pacientes pudieran todos ser atendidos por videollamada, porque esto nos permite, digamos, mayor flexibilidad para poder hacer formulaciones de nuevos medicamentos, identificar otros síntomas y hacer diagnósticos. Pero en las situaciones en que esto no es posible, la orientación telefónica cumple un papel muy importante. Nos permite identificar personas que puedan tener síntomas sospechosos de infección, por ejemplo, por COVID-19, que podamos identificar tempranamente un efecto adverso de uno de los medicamentos. Dar la orientación a los pacientes también permite que mantengan la cercanía con el profesional que ha estado, digamos, dedicado a atenderlos. Entonces, esto ha sido muy importante. Qué bueno conocer que se puede dar también un paso interesante en esa cercanía con personas que muy probablemente producto de sus imposibilidades tecnológicas, como bien lo dice usted, más allá de un internet, etcétera, pues tienen por lo menos ese aparato celular que les permite de pronto contar con ese servicio. Para finalizar, doctor Enciso, y agradeciéndole mucho este tiempo con el programa, ¿cuál es el objetivo que tiene una encuesta que nos han contado se va a realizar a partir de hoy, y los pacientes qué rol están jugando en esa encuesta? ¿Qué es lo que se pretende? Perfecto. Nosotros queremos entender mucho mejor cuáles son las capacidades tecnológicas que tiene la población de pacientes del cancerológico. Esta encuesta simplemente pregunta que si tiene internet en su casa, si maneja suficientemente las redes sociales, digamos las redes de conexión. Y básicamente el objetivo es que nosotros podamos pensar qué capacidades tecnológicas tiene nuestra población para adaptar nuestro programa de telesalud a las capacidades reales de nuestra población. Nosotros necesitamos entender mejor qué porcentaje de nuestros pacientes tiene acceso a Internet, qué porcentaje solo podría ser atendido por teléfono, quiénes manejan con facilidad estos recursos tecnológicos. Entre mejor entendamos nosotros nuestra población de personas, mejor podemos diseñar nuestros programas de telesalud para ofrecer mejor calidad en nuestra atención. Ese es básicamente el objetivo de nuestra empresa. Muy bien, pues vamos a invitarlo para que cuando ustedes ya hayan procesado
esas encuestas que empiezan a hacer a partir de hoy, en este mismo espacio, en este institucional del INC, nos comparte un poco cuál es el resultado y qué se va descubriendo y qué se va entendiendo respecto a esa cercanía y esa oportunidad en la atención en salud, que es siempre pues la prioridad que tiene el instituto con todos sus pacientes. Doctor Leonardo Enciso, muchas gracias por estar aquí en Vida y Cáncer y estamos en contacto para una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias a usted, muchas gracias por la invitación. Muy bien, así hemos desarrollado entonces nuestro primer tema, lo fantástico de la tecnología. Esto que hemos hablado con él es simple y llanamente contarles que las aplicaciones de la tecnología avanzada también están entrando de lleno en la industria de la salud y esto ha permitido poder derribar obstáculos de atención. Y entonces la telesalud como concepto macro y un atributo de esa telesalud como es la telemedicina asociados con la prestación de servicios médicos están en el cumplimiento de la obligación que es la atención médica. Y esto definitivamente ha podido decirse que es una revolución de los servicios médicos porque como lo comentábamos con el doctor Enciso, es también la posibilidad de llegar a áreas lejanas donde los servicios clínicos tradicionales muchas veces no tienen accesibilidad. Bien, pasamos la hoja y pasamos a nuestro siguiente tema. Y ya les anunciaba a ustedes que nuestro pastillero, vamos ya a mostrarles nuestra acostumbrada imagen del pastillero, tenemos invitada especial para hablar de un tema que resulta muy importante. Ese que ven ustedes ahí es el famoso pastillero del que hablamos, que está dividido por tiritas, ahí lo tienen, y ahí podemos organizar nuestros medicamentos de manera muy juiciosa. Por eso el título de esta sección, que siempre tiene conexión con los medicamentos. Y hoy vamos a hablar, sin embargo, de un tema que resulta directo en interés para quienes, por esas cosas del destino, han tenido que experimentar quimioterapias de carácter oral, que es uno de los tratamientos que precisamente médicos tratantes definen para enfrentar algunos tipos de cáncer. Y para ello tenemos a una invitada especial, que es Tatiana Rodríguez. Ella pertenece al grupo de químicos farmacéuticos del Instituto Nacional de Cancerología. Tatiana, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Perfectamente la estoy escuchando, cosa que me alegra. Bueno, Tatiana, nos pidieron incluso en mensajes que enviaron a nuestros correos y a nuestras plataformas que tenemos para escuchar opiniones y aportes de temas de la gente respecto a lo que quieren que hablemos en el programa, que abordáramos este particularmente, que es el de la quimioterapia oral. Y uno de los interrogantes fundamentales era el por qué hay casi que una relación obligada entre la pérdida de apetito frente al diagnóstico de una persona con cáncer. Quisiéramos comenzar por ahí, Tatiana. Bueno, la pérdida de apetito y el cáncer están directamente relacionadas porque hay diferentes factores, ¿no?, que nos pueden producir la pérdida de apetito. Primero, la enfermedad. La pérdida de apetito y el diagnóstico de cáncer o la enfermedad de cáncer están directamente relacionadas. Luego tenemos los efectos adversos de los medicamentos, que pueden no ser solamente la quimioterapia oral, sino también la quimioterapia que va intravenosa y hasta la radioterapia, porque se producen náuseas, vómito, malestar con el olor de las comidas. También digamos que el estado emocional del paciente influye mucho. La depresión y la ansiedad pueden o abrirnos el apetito, ¿cierto?, o disminuirlo. Entonces, son múltiples factores que se pueden presentar y hay tips que podemos tener en cuenta para manejarlo, pero sí está directamente relacionado. Ahora bien, ¿y qué se puede hacer? Porque se genera ese interrogante obligado después de escuchar a Tatiana. ¿Qué se puede hacer cuando se pierde el apetito en estas circunstancias muy particulares? Listo, entonces posterior a la quimioterapia, si tenemos náuseas, vómitos, el médico tratante, el oncólogo, hematólogo, pediatra, nos va a dar medicamentos para las náuseas y el vómito, ¿sí? Lo importante es que las usemos
si tenemos estos síntomas, se toman 10 minutos antes de las comidas, ¿listo? Según la orden que nos haya dado el médico, cada 2 horas o cada 8 horas. Por otro lado, existen medidas no farmacológicas, que son de las que quiero como hablar hoy, centrarnos, y son dividir las comidas, ¿cierto? O sea, no sirvamos porciones grandes de comida, sino sirvamos porciones pequeñas y debemos de comer a nuestro paciente eh, cada hora o cada 2 horas porciones pequeñas de esta comida. Además que podemos enriquecer esta comida para que nuestro paciente no pierda el apetito. También si le molesta el olor, intentemos tener una ventilación en la casa bastante buena. Pongamos a nuestro paciente en su habitación mientras hacemos el almuerzo, el desayuno, la comida o bueno, las comidas que vayamos a cocinar, con la habitación ventilada, un ambientador que le agrade para que no tomen el olor, porque también cuando ellos toman el olor y eso les causa náuseas, los predispone a no querer comer y entonces el apetito disminuye más. También es muy importante no obligarlos, ¿listo? No los obliguemos a comer, sino que lleguemos a acuerdos, porque entendemos que se genera un malestar en el cuidador, el familiar, que le está ayudando a esta persona en el proceso y que, bueno, por su condición física del tratamiento y de la enfermedad, no quiere comer. Entonces, en ese punto hay que llegar a acuerdos para que no se moleste nuestro cuidador y para que nosotros tampoco tengamos como esa resistencia a comer y que además nos regañen por no comer. Eso nos genera más malestar y nos va a generar más pérdida de apetito. O sea, dos cosas importantes de todo lo que plantea Tatiana, que lo es todo, pero luego es dividir en porciones más pequeñas las porciones de alimentos, los alimentos que va a consumir, que eso pues evita un poco que se genere como cierta lejanía con el deseo de comerlo y muy probablemente va a estar más cerca a hacer con mayor complacencia. Y lo otro es, y mire que uno no cae mucho en cuenta de eso, ¿no, Tatiana? Y es que el olor de los alimentos también pueden generar un efecto contrario a los pacientes oncológicos, al que, por ejemplo, le puede generar a una persona que no tenga esa condición, que al contrario el olor es el que lo llama y el que lo invita, ¿no? Entonces, generar la suficiente corriente de aire que permite que esté en una situación un poco más plácida. Ahora, Tatiana, todos los medicamentos en general que se utilizan para tratamiento de cáncer necesariamente afectan el apetito del paciente. No, no todos los medicamentos tienen los mismos efectos adversos. Digamos que en este punto debemos hablar como de qué tan probable es que ese medicamento me vaya a producir náuseas o vómito. Existen 4 categorías, otros pues expertos las clasifican en 3 y es altamente emetógeno, listo, que es como que nos produce mucho vómito, medianamente un nivel más bajo y una probabilidad mínima. Entonces, estos que están en la probabilidad mínima, por lo general son pues medicamentos que son de inmunoterapia. Eh, y los que son de alto riesgo, pues traen consigo una premedicación y una medicación que usted va a tener en casa, unas tableticas orales que le van a ayudar con esos síntomas. Pero no todos los medicamentos me van a producir náuseas, vómito, pérdida de apetito y no todos los medicamentos requieren esta premedicación. Me están preguntando aquí, más bien me están pidiendo que le pregunte a Tatiana, ante una situación en particular que pueda experimentar un paciente que esté en esa condición, ¿cuál es el momento que usted aconsejaría que definitivamente ya obliga a que busque una ayuda de tipo médico? Bueno, es importante tener en cuenta que hay signos de alarma, como vómito más de 4 o 5 veces al día, igual diarrea 4 o 5 veces al día, nos pueden llevar a una deshidratación. Con esa deshidratación, pues obviamente nuestro paciente se va a deteriorar. Es importante consultar con el servicio de urgencias. Cuando nosotros hemos tomado todas las medidas posibles y en realidad el paciente no puede comer, le es físicamente muy difícil y vemos que hay una pérdida de peso muy importante,
se debe consultar al médico para evaluar opciones de tal vez visitar a la nutricionista o al nutricionista, tener medicación adicional que nos ayude a comer, cambiar los medicamentos de la quimioterapia, ajustar dosis. Bueno, el médico oncólogo o hematólogo pediatra lo va a evaluar, ¿listo? Pero sí es importante que si hay una pérdida de peso del paciente, eh, consultemos al médico. Y para evitar esas pérdidas de peso, cuando nuestro paciente no está comiendo muy bien, también existen como otros tips importantes que podemos usar para que el paciente tenga como calorías, de dónde agarrar energía para poder seguir con su día a día y no perdamos masa muscular ni fuerza. ¿Listo? Esas dos cosas son muy importantes. Si vemos que nuestro paciente pierde fuerza, también es importante acudir, pues comentarlo con el médico y que el médico oncólogo nos dé pues su opinión al respecto. Claro, y eso que señala Tatiana resulta importante también en la medida en que lo trascendental, vital es que ese paciente que está en o a puertas de un tratamiento, pues trate de capturar las mayores energías posibles que le permitan poderlo enfrentar de la mejor manera, como bien lo señala nuestra química farmacéutica. Bueno, usted ya nos habló, para cerrar, Tatiana, de la manera como se debe organizar un poco la ingesta de los alimentos, etcétera, pero quiero cerrar preguntándole, ¿hay algún ABC que nos pueda compartir respecto a qué alimentos de pronto van a ser más fáciles en su consumo por parte de los pacientes oncológicos o alimentos que es necesario que también hagan el esfuerzo de consumir? Bueno, digamos que una dieta balanceada siempre es importante. En este caso, la alimentación depende del tipo de cáncer y de las preexistencias del paciente, ¿listo? Hay algunos que tienen limitadas ciertas comidas, otros que no. Hay muchos mitos también, entonces, eh, digamos que es una recomendación que siempre trato de hacer y es no creamos en los mitos hasta que no los confirmemos con el equipo de salud. ¿Listo? Así es. El alimento perfecto no existe, pero sí es importante balancear la dieta. Podemos hacer la excepción en la semana posterior a la quimioterapia, porque esa semana va a ser la semana crítica en donde el paciente no va a querer comer, donde nos va a perder peso, donde nos va a perder masa muscular. Entonces, ¿qué sería bueno hacer en esos momentos? Aumentar la ingesta de grasas y calorías, ¿listo? Entonces, digamos, si a mí me gusta el café y el té al desayuno, vamos a ver si me puedo tomar mejor una tacita de chocolate, ¿cierto? Porque el chocolate trae más grasa. Eh, si me preparo un sándwich, le voy a poner mayonesa, le voy a poner mantequilla, si normalmente no lo hago. ¿Listo? ¿Para qué? Para Ujú. aumentar esa cantidad de grasa. Hay alimentos que son ricos en grasas, que son buenas para el cuerpo además, como por ejemplo los frutos secos, las semillas. Esas también las podemos adicionar a nuestra dieta. Y no tiene que ser así comerme la semilla de girasol, sino que la puedo, la puedo poner en los jugos, la puedo poner en la ensalada de frutas. Podemos enriquecer nuestros alimentos. Que si nos hacemos una ensalada, pongámosle aceite de oliva. Que si tenemos pues lo mismo, la ensalada de frutas, podemos ponerle miel de maple, mantequilla de maní, listo, mermeladas. Aquí en el país la mermelada la quieren mucho. Consintamos al paciente, ¿listo? Si el paciente se Ujú. nos antoja de algo que no tiene restringido por el médico, consintámoslo y démosle precio de lo que se antojó, ¿listo? Esta primera semana debe ser muy llena de pacientes, de darle gusto al paciente para que nos coma y de enriquecer las comidas, como les digo, entonces también el consumo de carne, de aves de corral, de pescado, es supremamente importante porque de ahí vamos a agarrar proteína y vamos a agarrar grasa, para no perder lo que les decía antes, la fuerza y la masa. Pues mire usted lo interesante que ha resultado el diálogo, yo lo sospechaba porque es un tema además de mucho interés, tanto para pacientes que estén en esa condición frente a un tratamiento con esta quimioterapia oral o en el caso de quienes actúan como cuidadores o acompañantes de sus pacientes. Muchas gracias a Tatiana Rodríguez, ella forma parte del equipo de químicos farmacéuticos del Instituto Nacional de Cancerología y hoy nos ha hablado de tema
tan interesante como este de la inapetencia, la falta de querer comer cuando se está en un tratamiento como quimioterapia oral. Tatiana, éxitos en lo que resta de jornada allí en el instituto y gracias por estar en el programa. Muchas gracias otra vez por la invitación, Carlos. Un placer estar aquí con ustedes. Que estén bien. El Buenas gusto es tardes. nuestro. Muchas gracias, de verdad. Bueno, no olviden que más adelante, después de nuestro siguiente testimonio, que resulta muy importante también, les vamos a dar los datos de cómo pueden vincularse a nuestra campaña permanente de donación de sangre para pacientes específicos, como son los pacientes del Instituto Nacional de Cancerología. Les vamos a dar teléfonos donde pueden ustedes pedir que vayan a su conjunto residencial, a su torre de apartamentos a hacer donación, o les vamos a contar dónde estos días, por lo menos creo que hoy tenemos, mañana también hay donación y el sábado. Entonces ya en un ratico les voy a dar los datos. Porque tengo ya el placer de saludar al doctor Raúl Pinilla. Él es cirujano gastrointestinal, mínimamente invasivo, gastroenterólogo y además endoscopista digestivo del Servicio de Gastroenterología del INC. Pues invitado de excepción y de lujo para desarrollar nuestro tema que les anunciaba al comienzo del programa, como es hablar sobre la salud digestiva, a propósito que este próximo 29 de mayo está marcado en el calendario de salud como el Día Mundial de la Salud Digestiva. Doctor Pinilla, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenos días, Carlos. ¿Cómo están? Buenas tardes ya. Tardes ya, sí, aunque no hemos almorzado, pero ya casi, pero ya tardecitas. Qué bueno y gracias de verdad por estar aquí con nosotros, doctor Pinilla, y para hablar sobre todo este tema de la salud digestiva. Y este año, particularmente, cuéntenos, doctor Raúl, ¿cuál es el tema de este Día Mundial al cual hacemos alusión? Sí, la Organización Mundial de Gastroenterología y por supuesto en asociación con la Organización Mundial de la Salud y otras asociaciones hace varios años destinaron ese día para establecer el Día de la Salud Digestiva y este año es un tema bien interesante que se denomina el microbioma intestinal. ¿Y ese cómo lo podemos definir? Porque yo creo que aquí hay que empezar a aterrizar un poquito esa terminología que a veces nos aleja de la comprensión. ¿Y por qué particularmente esta condición, doctor Raúl? Digamos que es un tema, podría decir que novedoso, aunque ya varios años antes se ha investigado de lo que se trata, pero en términos muy específicos, pues el microbioma se refiere a la mezcla de material genético de varios microorganismos. Esto quiere decir que el material genético que tienen los humanos puede mezclarse con el material genético de las bacterias, por ejemplo. Entonces, es importante definir que es el día del microbioma intestinal, lo que quiere decir que están estimulando el conocimiento de esa interacción que puede haber entre una bacteria y un organismo como el del ser humano. Esa interacción se denomina microbioma y el microbiota es, por decirlo así, ya el número de bacterias o las bacterias que se pueden presentar conviviendo juntas en un ser humano. Esta claridad y precisión que le puede servir a muchos que compartan mi inquietud, que espero que sean tantos como creo. Cuando se habla de ese término, bacteria, pues se genera cierta animosidad de retiro, incluso a saber dónde puedan estar. Pero me contaban, previo a este encuentro con usted, que no siempre hay bacterias que son malas, que también las hay de carácter benéfico. ¿Es así? Bueno, en un momentico vamos a retornar con el doctor Pinilla porque perdimos el audio. Perdimos el audio con él, así que si quieren, Andrea queda con él y yo aquí voy anunciándoles lo que viene a continuación, porque me parece que esta es interesante. Uno siempre cree que las bacterias son por su naturaleza nocivas, perniciosas, perjudiciales, pero no, parece que también son de carácter benéfico. Ya ustedes me informarán en qué momento puedo entrar con el doctor Pinilla. ¿De acuerdo?
Bien, ustedes me confirman cuando entro con él. Mientras tanto, les quiero dar, si le parece, Diego, entremos con nuestra claqueta de la donación de sangre. ¿Vamos con donación de sangre o con el doctor Pinilla? Bueno, perfecto. Entonces, aquí está. Ayer martes, hubo donación de sangre en el 20 de julio, en el éxito del 20 de julio, desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Eso fue ayer. Me cuentan que hubo una asistencia interesante, pudo haber sido mejor, pero entendemos que son tiempos difíciles, etcétera. Hoy miércoles en la mañana ya muchos han podido asistir a la donación de sangre en un espacio público de la calle 63 con carrera 24. Calle 63 con carrera 24. Por favor, quienes me escuchan o quienes nos acompañan en el Facebook Live o quienes están en el canal de YouTube, tengan la amabilidad de acercarse en horas de la tarde, ¿sí?, a la calle 63 con carrera 24, que allí van a encontrar la carpa, el toldo, si se quiere, marcado con el logo del instituto, que les va a mostrar a ustedes el lugar donde pueden ir a hacer la donación de sangre. Hoy miércoles. Mañana jueves, esa donación la vamos a recolectar en un sitio muy central. No hay excusa para quienes de pronto ya están transitando, que ojalá no fueran muchos, digo, pero pues la realidad es otra. En el Parque Central Bavaria. Allí vamos a estar desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Y el último día de donación esta semana va a ser el próximo sábado. El sábado se escoge porque es la posibilidad de que algunos que están de pronto ya en su rol de trabajo, pues pueden estar de descanso y tienen la facilidad de ir a donar sangre. Y entonces, en este caso, quiero saludar muy especialmente, enviarles un agradecimiento a los habitantes del conjunto residencial Marruecos de la calle 48 Sur, número 5J86. Allá va a ser el lugar donde haremos la donación de sangre el próximo sábado. Y ahora en un ratico les doy los teléfonos a los que pueden marcar para pedir que vaya al banco de sangre a su lugar de residencia a recolectar sangre, porque me dicen que ya estoy de nuevo con el doctor Raúl Pinilla, con quien habíamos perdido el contacto de manera temporal. No alcanzamos a escuchar, doctor Pinilla, la respuesta a la pregunta de si necesariamente las bacterias son todas de carácter nocivo o las hay algunas de tipo benéfico. ¿Nos ayuda a dilucidarlo, por favor? Sí, claro, digamos que se pueden diferenciar en bacterias buenas y malas, dependiendo de la interacción que tengan con los distintos organismos. Voy a poner un ejemplo, hay lactobacilos que se encargan de ayudarnos con distintos procesos de digestión, y podrá existir otro como la Escherichia coli, que claramente puede ocasionar una enfermedad intestinal. Entonces, definitivamente sí hay bacterias buenas y hay bacterias malas, y además de eso, la relación que éstas tengan con un individuo específico nos determina si pueden causar una enfermedad. Doctor Pinilla, ya antes nos explicaba usted el tema de la microbiota intestinal, el concepto, lo que significa, y como estamos hablando de salud digestiva, yo creo que hay obligatoriamente que hacer la relación y generar la pregunta: ¿cómo se puede mantener un balance de esa microbiota intestinal? Bueno, en teoría el ser humano nace sin bacterias, y desde el mismo nacimiento ya comienza a haber una interacción importante, pues en un principio con las bacterias de la madre, y a medida que va creciendo el ser humano y hasta su estado de ser un adulto, incluso después ya cuando se vuelve viejo, durante todo ese tiempo hay diferentes cambios en la relación entre las bacterias que tenemos a lo largo de la vida. Entonces, digámoslo así, la alimentación es una de las principales orígenes de este tipo de interacción. Mucha de nuestra alimentación es la que nos ayuda a mantener una buena relación con este tipo de bacterias. Como sabemos, pues tenemos bacterias en todas partes, pero los sitios más predominantes en el cuerpo pues es la garganta, por supuesto todo el sistema digestivo, y en la piel tenemos gran cantidad de bacterias, como lo dije anteriormente, que en un principio pueden convivir con nosotros sin ocasionar daño, y habrán situaciones específicas que puedan llevar a una enfermedad derivada de ellas.
¿Y qué elementos particularmente, doctor Pinilla, pueden afectar esa microbiota, entendiendo que a usted nos ha hablado que todo parte de una acción muy primaria y de sobrevivencia como es la alimentación que ingerimos día tras día? Digamos que hay contados unos 4 factores muy generales que pueden alterar este tipo de relación. El primero, como lo dije, es la alimentación. ¿Y esto en qué se expresa? Pues una alimentación sana, balanceada, con un predominio de frutas, verduras, evitando carnes rojas. ¿Sí? No, y Eh, las carnes rojas, otras cosas, sí, pero ya retomamos con el doctor. Me decía usted, me hablaba de las carnes rojas, una de las que puede afectar. Sí, digamos que una dieta balanceada, sana, es una de las primeras situaciones para poder tener un adecuado balance con la microbiota que nos acompaña. Entonces, decía que disminuir el consumo de carnes rojas, de alimentos procesados y tener de una forma u otra una importante ingesta de frutas y verduras es una de las situaciones principales. El segundo punto sería como el estilo de vida general, tener un estilo de vida sano, evitando tóxicos como el alcohol, como el tabaquismo, es lo que hace que esta interacción se dé de forma adecuada. Por supuesto, también el ejercicio físico está más que demostrado que también eh, está relacionado con este adecuado balance que tenemos con nuestra microbiota y de una forma u otra, y es muy importante anotarlo, pues el consumo de algunos medicamentos. Digamos que una de las grandes alteraciones que puede haber en esta relación es cuando consumimos algunos medicamentos, específicamente los antibióticos, y esa es la razón por la cual este tipo de medicamentos deben ser consumidos solamente después de una evaluación médica juiciosa y una indicación correcta para saber si la persona requiere o no el consumo de antibióticos, y además de eso, de cualquier medicamento, porque definitivamente, yendo como a otro extremo de esa relación, hay algunos microorganismos que viven con nosotros en nuestro sistema digestivo que de hecho nos ayudan a hacer el metabolismo de algunos tipos de medicamentos. Entonces, digamos que con los medicamentos hay 2 interacciones específicas. Uno, tomarlos cuando se deben ser, porque este tipo de consumo de medicamentos. Sí. Bueno, hemos perdido el contacto con el doctor, pero creo que ha quedado suficientemente claro el tema y es cómo algo que es importante, la alimentación inteligente, podemos decirlo. Si ya volvió, quiero despedirme porque hay que agradecerle su tiempo. Eh, Doctor, se nos fue un momentico, pero quedó muy claro el, el- el- la intervención suya, que apunta en definitiva a adoptar una alimentación saludable, a tener buenos hábitos de vida, al tema del ejercicio que resulta fundamental, lejano al sedentarismo. Pero quiero aprovechar, si la tecnología no lo permite, que nos ahogamos a las pasadas hoy, esta preguntita que me están formulando en el Facebook, y usted sabe que los que nos siguen en el Facebook y en el YouTube, pues siempre hay que darles curso y espero que haya lugar a la pregunta. Dicen, es que estamos escuchando hablar al doctor de salud digestiva, ¿cómo se puede entender la importancia que le dan muchos, me dicen, al tema de la flora intestinal, que se me dañó la flora intestinal, que hay que cuidar la flora intestinal? ¿Eso tiene una íntima relación con el tema que tratamos o no, doctor Pinilla? No, algo pasó y perdimos el audio con él. Perdimos el audio con el doctor Pinilla, no lo estamos recibiendo. Tal vez algo pasó, pero así me gustaría que pudiéramos rescatar esta respuesta para que no se quede nuestra audiencia con esa inquietud. Mientras tanto, si lo logramos recuperar, ustedes me indican. Teléfonos a donde pueden llamar para pedir lo que hicieron nuestros amigos del conjunto residencial Marruecos, a donde va a haber jornada de donación de sangre el sábado a las 9 de la mañana, allá en la calle 48Q Sur, número 5J86. Si ahí me dicen que vaya al conjunto, me va a quedar difícil, con tanta letra en la dirección. Pero allá van a estar los del instituto. ¿Ya llegó? Bueno, doctor, entonces antes de que se nos pueda presentar algún problemita, ¿cómo le respondemos esta inquietud a nuestro oyente?
Como lo anoté previamente, pues el intestino es uno de los sitios en el cuerpo humano que aloja una de las mayores cantidades de bacterias. Entonces esa flora intestinal, de una forma u otra, es una flora que convive con nosotros y de hecho tiene una relación buena de tipo simbiótico donde compartimos un espacio y nos ayuda, como lo dije anteriormente, incluso a la digestión de los alimentos, al metabolismo de algunos tipos de medicamentos. Y digamos que esa podría ser la flora intestinal. Decir que hay un examen que le dice a uno que se le dañó la flora intestinal, pues eso no es tan cierto. Hay mucha investigación al respecto para saber, tratar de saber si hay alguna alteración específica con la flora intestinal, pero decir que yo me puedo hacer un examen que me puede decir si mi flora intestinal está buena o mala, no es tan fácil. ¿Y cómo cuidarla? Pues como lo dijimos anteriormente, teniendo esas 4 situaciones, que es una buena alimentación, un estilo de vida saludable, medicamentos solamente si son adecuadamente formulados y por supuesto una actividad física frecuente. Sí. Pues doctor Raúl Pinilla, le agradezco primero su disponibilidad para el programa y segundo su paciencia para poder estar ahí con algunos sobresaltos de nuestra emisión, pero hemos cumplido con nuestro objetivo, que era acercar todos estos conceptos acerca de la salud digestiva, a propósito que el 29 de mayo es el Día Mundial de la Salud Digestiva. Gracias por haber estado en el programa y gracias por sus conceptos. Que tenga usted muy buena tarde. Igualmente para ustedes y para todos los oyentes. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces se me terminó el tiempo, me están diciendo que ya no hay lugar a ni un minuto, así que los teléfonos donde pueden llamar para pedir que vayan a recolectar sangre en su conjunto o en su torre de apartamentos son el 315-311-9012, repito, 315-311-9012 o el 311-214-0007, 311-214-0007. Gracias a todos y todas por seguirnos en la radio 970M y en RCN Mundo. Gracias a quienes nos siguieron en el Facebook por la cuenta del Instituto Incancerología y a quienes lo hicieron por nuestro canal de YouTube también Incancerología. Gracias a todos a quienes hacen posible técnicamente, tecnológicamente este esfuerzo de hacer divulgación de nuestro programa por las diferentes plataformas y desde ya los estamos citando para la próxima semana, miércoles 12 del día. Buenas tardes. Aquí finaliza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Los esperamos el próximo miércoles.